Bien amigos, aquí estamos en el segundo bloque de Encuestas y Análisis, junto al ingeniero Llenar. Tenemos el gusto y el placer de recibir al invitado de hoy, Raúl Sendic. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, comentábamos en el primer bloque un poco el estado actual de la opinión pública en cuanto a la intención de voto y hacíamos una breve introducción a lo que se podría decir de que es una fase previa de preparación del Frente Amplio de cara a la próxima elección. Dentro de todo esto, bueno, hablábamos un poco de lo que fue el plenario y algún grado de que no estamos acostumbrados a ver un plenario de repente con tan poco entusiasmo o pocas banderas o poco movimiento. Entonces, la primera pregunta sería, la figura de Raúl Sendic y otras figuras más, ¿vienen a renovar al frente para tratar de retomar ese entusiasmo o vienen a renovar el frente también en temas de ideas? Bueno, la verdad que yo creo que otras figuras más, y la figura de Raúl Sendic, porque en realidad por suerte se ha ido produciendo una barra de gente, está apareciendo, un tipo de gente que está apareciendo, que ha ido jugando cada vez un papel más relevante dentro del frente, en el gobierno, que ha ido haciendo alguna experiencia de gobierno también. Tenemos, digamos, un papel lógico, digamos, producto hasta de la biología y de la naturaleza, sí, digamos, sí. que nos toca de alguna manera poner en alto las banderas que desde antes del 71 se levantaron. Entonces, considero que tenemos un papel importante que necesariamente implica una renovación también de ideas, o sea, es una renovación de gente y una renovación de ideas en un mundo que ha cambiado mucho. O sea, yo creo que este mundo de este siglo, de este nuevo siglo XXI, es tremendamente desafiante para todos y en particular para la izquierda y en particular para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Ha sido y es tremendamente desafiante. Las oportunidades que se abren hacia adelante son las que obligan a pensar mucho en cómo nos paramos frente a esas oportunidades para poder aprovecharlas más. Para entender un poco, digo, tú que sos el sesudo acá. No, yo soy el más pelado, pero... No, no importa, no importa. A mí tampoco me queda mucho, no te preocupes. Pero sí que el más... Hemos tenido a lo largo desde que recuperamos la democracia a el doctor Tabaré Vázquez, a Mujica y a Astori, y pongamos al general Diver Sereni, digo, porque ya no está entre nosotros, pero entre los que están hoy en la primera fila, con un protagonismo determinante. ¿Dónde podemos ubicar a Raúl Sendic en todo esto? Bueno, yo creo que a la izquierda en el mundo le ha pasado una cosa muy curiosa. Después de la caída, de la implosión del socialismo real, uno decía, bueno, la izquierda se dispersó, la izquierda se terminó, la izquierda pasó a ser historia. Alguien dijo el fin de la historia. Sí. Y se discutió mucho. El fin de la ideología. Y se vio ante un desafío muy complicado. Si tú lo decías justamente al pasar recién, sobre todo para la izquierda hay muchos desafíos por delante, ¿verdad? El Frente Amplio fue una de las fuerzas políticas en el mundo que más se ayornó, hay que marcarlo, ¿verdad? Lo cual le permitió llegar casi rápidamente, podríamos decir, para lo que son los ritmos de Uruguay, al gobierno. Mantenerse en el gobierno y estar peleando ahora por un tercer periodo de gobierno. Esto ha pasado en otros países de América Latina, no tenemos la exclusividad, ¿verdad? O sea que fuerzas de centro izquierda han llegado al gobierno con buen apoyo popular. El gran desafío del Frente era decir, bueno, los partidos tradicionales que quedaron en el llano empezaron a renovarse y desaparecieron las figuras de Sanguinetti, después de Jorge Valle, ahora de Lacalle. ¿Qué pasa en el Frente? Bueno, por suerte en el Frente, digo por suerte, no solo para los frentistas, para el sistema político, todo empieza a aparecer. Lo que yo llamo la generación postdictadura o la generación posguerra fría, ¿verdad? O sea, no es que no hayan vivido parte de eso, pero están mucho menos contaminados lo que estamos los más veteranos de lo que fue el haber vivido, haber empezado a militar en política en plena Guerra Fría, con el muro de Berlín y
y un mundo dividido entre los buenos y los malos. Hay una generación, los de 50 y algo, que están llegando a cargos de poder en los partidos políticos o candidatos a la presidencia sin haber vivido, sin haber sufrido, sin ese lastre, llamémosle así. Sí. Creo que sentí que está llamado a ocupar un cargo importante, digo, más allá de sus cualidades personales, ya solo generacionalmente. Sí. Pero si... Vamos a averiguar un poco quién es Raúl Sendí. ahí está. Por lo menos, vamos a explicarle, porque nosotros de repente lo sabemos. Y vamos Pero a ir, es el cuento nuestro para poder preguntarle a él. Y vamos a ir a un gráfico también después de eso, en lo cual nosotros preguntamos, bueno, fenómeno, el Frente tira a Tabaré Vázquez de candidato. ¿Quién sería el mejor candidato a la vice? Y ahí abierto. Sí. Abierto. Y te vamos a dar una primicia. Sí. Seguí, Gloria. No, pero a ver, para contarle un poco a la gente, digo, porque te hemos visto como presidente de ANCAP. Pero, ¿dónde nació tu militancia? ¿Qué hacías desde joven? Digo, ¿militabas Bueno, ya en empezaste realidad, desde chico? No, yo empecé, digamos, viví las circunstancias de haber sido el hijo de Raúl Sendí, una familia durante la dictadura que fue bastante complicado en Paysandú, hasta los 17 años que nos fuimos del país. De los 17 hasta los 23 estuve viviendo en Cuba fundamentalmente, estuve fuera del país, un tiempo en Suecia. Y ahí empezó en realidad mi actividad, primero vinculada a la lucha por la libertad de los presos políticos. Empezamos a hacer una campaña mundial por la libertad de los presos, denunciando la situación de los rehenes tupamaros en aquel momento. Hubo mucha solidaridad a nivel mundial con todo esto. Y ahí empezamos nosotros, yo tenía 18 años, era muy joven, en esa actividad, y después nos fuimos vinculando a la actividad más política, digamos, el 26 de marzo. Claro, primero tú estuviste en el 26 de marzo. Sí. Después digamos, la pelea por el ingreso al Frente Amplio, ya el regreso al Uruguay, toda aquella etapa que fue tremendamente fermental en el Uruguay, inmediatamente a la dictadura, todo ese primer gobierno de Sanguinetti que generó una cantidad de cosas muy interesantes para el país, una tremenda movilización, todas las movilizaciones estudiantiles, las sentadas por el boleto, toda aquella historia que la vimos muy de cerca, muy adentro. Y después de esa etapa de militancia juvenil, fui a hacerme cargo de la imprenta y del diario del 26 de marzo, después pasé al Parlamento, en un acuerdo que hizo el 26 de marzo con el MP, y después ahí ya más conocido. Ya es más conocido, ya es lo más público. En el gobierno de Jorge Valle yo era diputado. Ahí estuve en la comisión investigadora del sistema financiero, que fue una comisión especial que se creó, que tuvo mucha trascendencia porque fue la caída de los bancos en aquel momento. Y después en la comisión de industria y energía, ahí fue que me vinculé con ANCAP, y después cuando asume el gobierno de Tabaré Vázquez, ya ANCAP, el Ministerio de Industria, fui ministro de Industria y Energía un tiempo y volví a ANCAP en este gobierno de Pepe. Pero un comentario sobre lo de las generaciones, yo le he llamado a eso, es muy interesante lo que se dio. Yo creo que hay una generación de fundadores del FAN, digamos, Sereñi, Crotogini, Licandro, Alvaro Bayo, todo ese grupo, Arismendi, Cardoso, todo ese grupo. Después viene lo que yo llamo la generación que llevó al gobierno, que es como la segunda generación, donde está Gargano, Marina, un grupo de gente que tuvo Víctor Rossi, compañeros de la mayoría de los ministros. De ministros de aquella época, del primer gobierno de Tabaré. Y después lo que somos nosotros, que yo le digo la 3G, y la 4G, que yo creo que es la que hay que empezar a preparar, porque tenemos necesidad ahora, producto porque es cierto que para lo que es el mundo y los ritmos del Uruguay, el Frente llegó rápido, pero también es cierto que le ha costado mucho darle espacio a las nuevas generaciones, y nosotros tenemos responsabilidad en un mundo donde la juventud juega un papel relevante. Ahora dar espacio a los que tienen 30 años, que hay que formarlos, que tienen que empezar a... Experiencia, sobre todo cuando se está en el gobierno es más fácil porque uno le puede dar experiencia. ¿Qué edad tenés tú? Yo tengo 51. 51.
a todos los partidos les cuesta dar espacio a las nuevas generaciones porque a los viejos les cuesta irse. Les cuesta salir. Les cuesta salir. Pero lo que yo aprendí es que al final las nuevas generaciones son las que se abren paso. Sí, sí, No es que les dejan hay que los abrirse. lugares, se abren paso, empiezan a pesar, la gente los empieza a reconocer y empiezan a demostrar las viejas generaciones que los votos y la adhesión la tienen ellos y ya no los viejos que están desgastados por múltiples razones. Pero Sendik abandona ANCAP, se dedica a la política y eso generó bastante tormenta, porque decir, ¿qué quiere Sendik? ¿A dónde va Sendik? Sí. ¿Verdad? No era una figura de cuarto nivel, era una figura del segundo nivel del gobierno, director ni más ni menos de ANCAP, con mucha visibilidad pública y además, sí, con un apellido que nadie... Con tradición política. Claro, una tradición política y un apellido que después lo hablamos porque para alguna gente confunde decir que es un pichón de guerrillero. Claro. Pero bueno, entonces por eso vamos a ir a ver un gráfico, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a preguntar, abierto, espontáneo, que la gente diga el nombre que quiera. ¿Quién debería ser el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez? Y ahora el señor director pone en Ahí tenemos pantalla, los resultados. para la gente, espontáneamente, quién sería el mejor candidato a vicepresidente, y por eso lo invitamos y ahora debe estar muy contento viendo las cifras. 56% opina que sería Sendik, el 14% sería Mónica Xavier, el 13% Lucía Topolansky, el 9% Constanza Moreira, el 2% menciona a otras figuras del Frente Amplio, y finalmente el 6% de la gente dice no saber o no contestar ninguno. Un gráfico más que elocuente. Y eso es en Esto es noviembre. Pero en general En todo el país urbano. Esto es como, sobre todo, no, del no país es de los Frente Amplistas, ¿no? Es una encuesta. Perdón. Y esto dentro de estos datos son dentro de los que piensan votar al Frente Amplio. Seguro. Son dentro de los que piensan votar al Es la Frente opinión frentista del 24 y 25 de noviembre, ahora de hace pocos días. Esto es O sea que es un gráfico elocuente. Más de la mitad de los Frente Amplistas prefiere a Raúl Sendik como compañero de fórmula de Tabaré Vázquez. Hay otros nombres que aparecen, no aparece ninguna sorpresa, los otros nombres son gente como Mónica Xavier, presidenta del Frente, Lucía Topolansky, primera senadora, Constanza Moreira, candidata a la presidencia compitiendo con Vázquez, y Sendik, que es el que tiene ese resultado tan significativo y contundente. Ahora, ¿eso fue buscado? ¿Fue casual? Digo, ¿cuál sería tu proyecto político ahora? ¿Ser diputado, senador, ministro, senador? Sí, en cabeza. Pasa que, o sea, yo siempre considero que uno es hijo de las circunstancias que le han tocado vivir cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en realidad se fueron dando una serie de circunstancias, digamos, que me pusieron en un determinado lugar que fue casi, yo siempre digo que fue casi de casualidad, digamos, que Tabaré Vázquez, que cuando el plebiscito de ANCAP, Tabaré me pidió que en algunos temas relacionados con los argumentos le diera una mano, y estuve trabajando para eso. En aquel momento en el Frente había dos posiciones sobre el plebiscito de ANCAP, que a su vez después Tabaré me designa para la presidencia, primero para el directorio de ANCAP, y después me tocó dirigir la empresa. Fue uno de los directores que más tiempo estuvo en la historia de la empresa, o sea, estuve casi 9 años, y es una empresa donde hay mucho por hacer y tiene mucha visibilidad. Nosotros encaramos la gestión de la única manera que lo sabemos hacer, o sea, que es con mucho trabajo y tomando decisiones permanentemente. O sea, yo creo que cuando a uno le toca gobernar, le toca decidir. O sea, fundamentalmente hay que tomar decisiones. No se puede dar vueltas, no se puede estar dando vueltas meses y meses a un tema, sino que hay que tomar decisiones porque los plazos son cortos y la gente necesita y el país necesita que se tomen decisiones. Así que esa es la manera en que encaré la gestión. De esas decisiones hay un porcentaje alto que sale bien, hay cosas que salen mal. Creo que ustedes estaban haciendo referencia a cómo la gente ve la gestión de gobierno, y es lógico, en la gestión de gobierno hay una cantidad de cosas que salen. Yo soy
crítico y autocrítico de nuestra propia gestión. Considero que hay cosas que se han hecho bien y también estos años han mostrado que hay cosas que todavía o no pudimos o no supimos hacer, digamos. Entonces creo que hay que ponerlas sobre la mesa porque no nos invalida eso. Yo creo que eso al revés, ¿no? Si somos capaces de poner esas cosas arriba de la mesa y decirle a la gente, miren que esto no lo pudimos resolver todavía queda por resolver esto, es muy legítimo, nos legitima. Creo de todas maneras, yo siempre he tenido esta posición con el tema de la vicepresidencia. Si mis compañeros de frente consideran que tengo que estar ahí, porque al principio la verdad que no me entusiasmaba mucho la idea de ser vicepresidente. Me veía al vicepresidente muy metido en el Parlamento para él que era un cargo ejecutivo tanto tiempo. Me costaba bastante tomar la decisión de decir esto, de decir si mis compañeros consideran que puedo estar o que debo estar ahí, no tengo problema, asumo esa responsabilidad y con mucho gusto acompaño a Tabaré en la fórmula, y si él también lo considera, y si hay otro o otra compañera que aparezca y lo haga, yo lo voy a apoyar con mucho gusto, porque sé que hay tantas cosas para hacer todavía que, digamos, que en el próximo gobierno cualquiera de las responsabilidades que se me asigne voy a asumirla con mucho gusto. ¿La Intendencia de Montevideo? La Intendencia de Montevideo me cuesta bastante porque yo he dicho que no. Creo que... Pero porque tú no crees, porque hay mejores, tú crees que hay mejores. Yo creo que la figura de Daniel Martínez está muy consolidada, digamos. O sea, existe en los Frente Amplistas la idea de que a Daniel se le debe la intendencia. Como que es muy potente, era la intendencia. Entonces, muy potente. Creo que es un hombre fuerte para eso. En ese sentido, creo que esa situación está como bastante... Creo que va a haber otros candidatos. Seguramente. Pero seguramente. De todas maneras, la figura de Daniel es una figura de mucho peso y me parece que es lógico. Así que... Ahora, ¿y tu estilo es como para estar en el Senado de diálogo, de acuerdos? Porque pensemos, te hago una introducción breve. Pensemos en un hipotético gobierno de Tabaré Vázquez sin mayorías. Entonces, todo lo que hoy está concentrado en el Poder Ejecutivo sería desplazado al foco hacia el Parlamento, porque sería una negociación tras otra negociación, tras otra negociación, tras otra negociación, que digámoslo, primero hacia adentro y después con el resto del espectro político. Sí. Es una tarea difícil. En ese sentido, a eso no le tengo temor, porque si ustedes hacen una consulta, tengo una muy buena relación con la mayoría de los líderes de la oposición y de los dirigentes de la oposición y con los legisladores. Tengo amigos. Consultamos a Camilla y a Juan Amaro y tuvimos los dos hablaron muy bien de una experiencia de trabajo en ANCAP que fue quizás casi única, digamos, en las empresas públicas, donde trabajamos conjuntamente con la oposición en el manejo de la empresa, que era la única manera que concebíamos que si estaba la oposición no era como contralor de la gestión, sino que nos ayudaran a gestionar la empresa y asumieron las responsabilidades que compartimos, así que fue una excelente experiencia, muy buena. En el caso de... A mí, en realidad, la que me hizo cambiar esto es bastante inédito, no lo hemos comentado, nunca lo comenté públicamente, pero más que en algún ámbito reservado. En realidad, la que me hizo cambiar de idea sobre esto fue Lucía Topolanqui, que un día me llamó a la chacra de allá de Pepe, y en realidad Lucía me dijo: vos tenés que reconsiderar tu opinión sobre la vicepresidencia, porque la vicepresidencia es un lugar donde participás de los plenarios del Senado, estás en el gabinete, te podés convertir en un vocero del gobierno, podés recorrer el país permanentemente, tenés todo ese respaldo de gobierno para poder hacer esa actividad durante una buena parte del tiempo, que en realidad los últimos dos vices que hemos tenido no han desarrollado no se pararon desde ese lugar. Correcto. Sino que Danilo ha estado más en la parte económica del propio gobierno, y yo dije, bueno, me pedí que lo reconsidere, lo voy a reconsiderar, y después que lo reconsideré, en realidad fue cuando le dije que efectivamente
podía asumir esta responsabilidad si mis compañeros lo definen así, mis compañeros del FA. Ahí a su vez el MP planteó la idea de que podía ser alguien de su propia fuerza, que lo digo porque en realidad no fue una idea original de esta idea de que fuera, incluso de tirar el propio nombre de Lucía, no fue una idea original de Lucía, estoy muy seguro de eso. La idea de ella era, por lo menos me pidió que lo reconsiderara, seguramente quizá para manejar una batería de nombres, así que esto no quiere decir nada, digamos. Es un tema interesante. Yo ahora, porque nos están haciendo señas de que debemos ir a un corte, vamos a estar hablando de esto y de algunos otros temas, inclusive de cómo es el armado del grupo que te está apoyando y la relación con el MPP, porque hay como así unas confusiones al respecto de si tú ya te fuiste del MPP, no estás en el MPP, pero hay parte del MPP que te apoya para algunas cosas, para otras no. Es como medio confuso, con lo cual me parece que debemos, por lo menos aclarar algunos puntos para la gente. Así que a la vuelta del corte vamos a seguir charlando con Raúl Sendic y con el ingeniero Dollenar sobre la interna del Frente Amplio. Raúl Sendic, candidato a qué, de qué manera, apoyado por quién. Ya volvemos.